Hola, gracias por conectarse a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que es el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento. Un Evangelio que, como lo hemos venido presentando, pues es un Evangelio de un corte más íntimo. Y estamos llegando a esta ya 11ª sesión en el punto más íntimo del Evangelio más íntimo. Es decir, hoy vamos a abordar en esta 11ª sesión uno de los pasajes más hermosos de la Escritura. Me atrevo a decirlo, en lo personal es mi pasaje favorito por todo lo que encierra. Y yo sé que usted va a decir, ay hermano, para usted todos sus pasajes son favoritos. Bueno, la riqueza de la Biblia es todos los tesoros que encontramos en ella. Pero no hay un pasaje tan íntimo y tan profundo como el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde, como el autor lo establece y lo veremos ahorita que entremos en materia, leer el capítulo 17 de Juan es entrar al lugar santísimo. Y usted lo va a ver, usted va a ver por qué. Es así que pues le pido que me acompañe en esta sesión. Vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios esta sesión. Porque vaya banquete que nos vamos a servir, el deleite que vamos a tener. Yo la verdad en la personal estoy muy emocionado por estudiar este capítulo, que es una de las páginas más bellas que se han registrado en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Me acompaña? Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por el regalo de tu palabra, mi Dios. Tu palabra, mi Dios, es poderosa, tu palabra transforma vidas. Tu palabra, mi Señor, habla a nuestros corazones, es esta espada de dos filos, Padre, que penetra hasta lo profundo de nosotros, mi Dios. Padre, y te damos gracias, Señor, por la sesión de hoy. Padre, no menospreciamos el resto de la Escritura, pero el pasaje que nos ocupa hoy, mi Dios, es un pasaje muy especial y te pido, Padre, que me des la gracia, Señor, la sabiduría para compartirlo, mi Dios, pero sobre todo que sea tu Espíritu Santo en los corazones de todos nosotros, Padre, para poder, Señor, recibir el tesoro de la porción que hemos de estudiar hoy. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y porque sabemos que vamos de tu mano en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos en nuestra sesión, la número 11 de nuestro curso El Evangelio de Juan, donde Alberto T. Platt en su comentario de estudio bíblico de Ediciones de las Américas para que creáis, en este capítulo 11 de sus 13 capítulos, nos presenta el estudio del tan hermoso capítulo 17 del Evangelio de Juan. Este capítulo, donde recuerde, es la celebración de la Pascua, lo que conocemos como la última cena. Los discípulos han tomado la cena de la Pascua y entonces Jesús, o están tomando la cena de la Pascua y Jesús está dando ya las últimas instrucciones. Y viene una de las oraciones, una de las intercesiones más impactantes de la Biblia, más significativas, más sensibles, más emocionantes. Jesús no solamente ora por aquellos 11 discípulos, recuerde que Judas ha salido, ha ido a vender al Señor Jesucristo, a entregarlo a las autoridades. Pero están los 11 íntimos y Jesús no solamente va a orar por ellos, sino que va a orar por usted y por mí. Y este capítulo pues contiene mucha riqueza por mucha revelación que nos es entregada. Y esta revelación pues obviamente fortalece nuestra fe, fortalece nuestra esperanza.
Es así que entramos de lleno entonces a el verbo ora por los suyos, que prácticamente es el estudio del capítulo 17. Y como siempre, Alberto Tiplat nos regala un versículo que se vuelve el versículo icónico del estudio de la sesión. Y en este caso, el verso icónico del capítulo 17 es el verso 9, que es Jesús orando al Padre diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No pierda de vista, si tiene ahí su Biblia, por favor, no pierda de vista este versículo, porque todo el estudio de hoy girará en torno a este versículo, porque el motivo principal de la oración de Jesús al Padre está en este versículo número 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Le repito, Alberto Tiplat, me encantó su analogía, ¿no? Estudiar Juan 17 es pisar lugar santísimo. Si usted puede ir ahí al Pentateuco y puede usted ver lo que implicaba entrar al tabernáculo, al lugar santísimo. Si usted va ahí al libro de Reyes o al libro de Samuel, usted puede ver lo que implica entrar al templo de Salomón y pisar lugar santísimo. Uno entendería lo que representa abrir las páginas de la escritura, de la Biblia, de este evangelio, y toparse con este capítulo 17. Es entrar a la presencia de Dios y es tener la oportunidad de escuchar a Dios hablando con Dios. Es tener esta magnífica oportunidad de escuchar al Hijo de Dios hablando con Dios el Padre, donde nos presenta una oración muy profunda, muy genuina, en la que Jesús está derramando su corazón, suplicando al Padre, ¿no? Y donde esto es una joya de la literatura bíblica, donde se destaca la elegancia de la forma, el cómo Jesús formaliza los temas, que esto es algo muy común en el habla judía, ¿no? Y obviamente la poesía bíblica en todo su esplendor en esta oración maravillosa del capítulo 17. Hay serenidad, pero a la vez hay majestad. Y cuando uno ve estos dos elementos conjugados en esta maravillosa oración, uno entiende de qué se trata la adoración a Dios. El pasaje sí lleva un propósito didáctico para efectos de nuestra clase, porque nos permite ver el contacto de nuestro Señor Jesucristo con su Padre en una relación donde en otras oportunidades no es la primera vez que Jesús ora al Padre, pero en otras oportunidades, en otras situaciones donde Jesús ora al Padre, Jesús ora para que el Padre sea glorificado y para que Jesús sea respaldado en lo que va a hacer. Y Dios va a responder, y de repente Dios dirá: yo lo he glorificado y lo glorificaré aún más. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo no pidiendo un respaldo, sino abriendo su corazón. Y al hacer esto, usted y yo podemos ver la relación tan profunda, tan maravillosa, tan pura que existe entre Jesús y el Padre. Es así que entonces comienza la oración de intercesión y viene la primer petición: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Después de 3 años y medio de un ministerio, ha llegado la hora para la cual nuestro Señor Jesucristo ha llegado. Es momento que el Cordero sea entregado, que el Cordero sea llevado al matadero. Y Jesús durante todo este periodo ministerial ha cumplido con la voluntad del Padre de manera completa, cabalmente. Y ahora vemos un Señor Jesucristo que está buscando la aprobación del Padre, pero no solamente la aprobación, sino también su ayuda, la ayuda para cumplir esta tarea que será enorme. Es así que
tenemos que tener conciencia de que nuestro Señor Jesucristo, que está abriendo su corazón al Padre, que está derramando su corazón a Dios, nunca dejó de ser Dios. Los atributos divinos del Señor Jesucristo siempre estuvieron ahí. Hay una herejía, establece, por ejemplo, el marcionismo, establece que Jesús no fue Dios. No recuerdo si fue el marcionismo o el pelagianismo, donde establece que Jesús durante su estancia en la tierra dejó de ser Dios y que volvió a ser Dios una vez que resucitó. No, eso es una herejía. Jesús siempre fue 100% Dios. Él, una vez que se encarna, Jesús comienza a ser 100% hombre. Antes de que Jesús fuera encarnado, Jesús no era humano, era divino, pero en la encarnación es Dios haciéndose como uno de nosotros, pero sin perder su deidad. Y a partir de ahí, cuando Jesús resucita, Jesús no pierde su divinidad, tampoco pierde su humanidad. Hoy Jesús es el Dios hombre. Y así le veremos volver a esta tierra. Y en todo su ministerio, Jesús siempre estuvo hablando de la vida eterna, y lo que vemos, y esa es una temática constante en Juan, es el rechazo. Le rechaza al pueblo judío, le rechazan los principales sacerdotes, le rechazan las autoridades romanas. Siempre va a haber un rechazo, y vendrán las señales, y a pesar de las señales vendrá un rechazo. Y entonces Jesús en esta intercesión habla acerca de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y no solamente a ti, sino al que has enviado. Jesús define lo que es la vida eterna. Muchos hablan de buscar la felicidad. Mi hermano, mi hermana, la felicidad está en la vida eterna. Y la vida eterna solamente puede ser hallada en lo que Jesús nos ha revelado. La vida eterna solamente puede ser hallada en el conocimiento del Padre y en el conocimiento de su Hijo que ha sido enviado. No basta, mi hermano, mi hermana, no basta con saber que hay un Dios. Debemos conocer quién es ese Dios y cómo es ese Dios. Y la única manera de lograrlo es conociendo al que Dios envió, es decir, a su Hijo. ¿Recuerda usted la petición de Felipe? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y entonces Jesús le dice: Felipe, hace tiempo que estoy entre ustedes y aún no has visto al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. En esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y al Hijo que fue enviado por el Padre. Es así entonces que viene una segunda petición. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuese. Jesús aquí está hablando de la gloria del Padre, de glorificarse, de ser glorificado en un marco temporal de eternidad. Más bien tendríamos que decir es un marco atemporal, es decir, no está limitado por el tiempo, sino que es un marco. Cuando hablamos de eternidad, siempre tenemos que recordar que eternidad significa que nunca tuvo origen y que no tendrá fin, ¿no? Muchas veces pensamos que eternidad siempre lo vemos hacia el futuro, que nunca termina. Bueno, hay cosas que pueden ser infinitas, pero no eternas, ¿no? Es decir, se me ocurre este ejemplo. Los números pueden ser infinitos, pero tienen un comienzo, ¿no? Podemos hablar de un comienzo a partir del 0 o del 1, ¿no? Hay quienes dicen: no, mi hermano, es que si te vas hacia los negativos, también se vuelve infinito. Bueno, la numeración negativa podría ser infinita, pero ya sea hacia la numeración positiva o la negativa, hay un inicio que es el 0. 0, 1, 2, 3, 4 o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
Pero tenemos que entender que en la divinidad Dios no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto, no solamente Dios es infinito, sino que es eterno. Y la gloria que Jesús tiene con el Padre nunca tuvo inicio y no tendrá fin. Jesús en este pasaje nos está mostrando la eternidad de esa gloria junto con su Padre, y también nos está dando luz de este retorno que Él tendrá de esa gloria con su Padre como la tuvo desde el principio. Por eso es muy importante cuando de repente nos dicen es que Jesús no es el Hijo de Dios, no es igual a Dios. Él simplemente era un profeta más. Bueno, este pasaje es una muestra de que Jesús es el Hijo de Dios, es igual a Dios, comparte la misma gloria del Padre y lo ha compartido desde antes de los tiempos y lo hará después de los tiempos, ¿no? Este pasaje es completamente lo opuesto a la idea que nos presenta Pablo ahí a los Filipenses en el capítulo 2, verso 7. Es la idea opuesta, ¿no? Jesús está hablando de volver a la gloria de el hombre que ahora volverá al Padre para la gloria que tenía al lado. Jesús no perdió la gloria en esta tierra, pero ahora regresará a la gloria junto al Padre. Filipenses 2:7 nos dice que Jesús se despojó de sí mismo, se despojó de su divinidad, no que se haya quitado la divinidad, ¿no? Sino que no tomó la ventaja de esa divinidad, sino que tomando forma de siervo, forma humana, se hizo semejante a los hombres. Ahora va a ocurrir lo contrario, ahora regresará a esta divinidad al lado del Padre en su nueva condición del perfecto Dios hombre. Aquí estamos hablando de una doctrina teológica profunda. Yo le animo, si a usted le interesa todos estos temas, le animo a que estudie usted un buen tratado de teología, sobre todo del trinitarismo o teología trinitaria. Hay muchos libros que hablan al respecto. Una de las publicaciones más actuales es la teología de la Trinidad de Samuel Pérez Millos, pero le recomiendo, por aquí debo tener a la mano, lo tengo ahí arriba, que es la teología sistemática de Millard Erickson. En fin, hay muy buenos tratados acerca de teología en cuanto a la Trinidad. Puede usted consultar el de Louis Berkhoff, puede usted consultar la teología sistemática de Wayne Grudem. Por ahí hay uno muy bueno que le recomiendo de Francisco Lacueva, ¿no? Que escribe también un tratado de teología acerca de la Trinidad, donde, vamos, esto ya es profundizar en la doctrina, ¿no? Pero bueno, aquí recuerde, basados en este comentario que es breve pero muy puntual, se toca de una manera maravillosa el tema, ¿no? Este pasaje que estamos estudiando en la segunda petición, ahí en el 17:5 de Juan, reafirma la eternidad del Hijo y su igualdad con el Padre. Sabemos que el Hijo era antes de los tiempos. Como dice Juan al inicio de su evangelio, este era con Dios y este estaba con Dios. Este era Dios desde el principio, ¿no? Y tiene igualdad con el Padre. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba desde el principio, ¿no? Esto es una insistencia de Juan el evangelista. Es así entonces que llegamos a la tercera petición, donde dice: yo ruego por ellos. Los discípulos, tenemos que entender, eran necesarios para continuar con la obra que Jesús vino a hacer esta tierra, el levantar la iglesia, el proclamar el evangelio, el reino de Dios. Y si los discípulos
iban a continuar esta obra, era necesario que estuviesen equipados para todo lo que iban a afrontar. Es por esto que esta intercesión que vemos aquí en Juan capítulo 17, vamos a ver a Jesús que va a estar contemplando tanto las flaquezas como las necesidades de este puñado de hombres que tendrán sus debilidades, que tendrán sus luchas, y por eso es que vemos a un Jesús orando al Padre para que les ayude en estas flaquezas, en estas necesidades. Y entonces Jesús empieza a hacer un repaso histórico en esta parte de la oración, en esta tercera petición, donde en este repaso, la tesis principal de este repaso histórico es declarar que Jesús había cumplido todo lo que el Padre le había ordenado. No quedó ningún tema de la agenda divina pendiente. Y entonces Jesús reconoce que sus seguidores, y esto es algo maravilloso, es algo muy hermoso, Jesús reconoce a los discípulos que pertenecen al Padre. Tuyos son, y tú me los diste. En realidad te pertenecen, aunque sé que tú me los entregaste y eran mi responsabilidad. Y en esa responsabilidad yo les comuniqué tu palabra. Y Jesús cumplió su responsabilidad cabalmente al comunicar la palabra de Dios a sus discípulos. La petición básicamente era que los discípulos fueran preservados. Por eso le decía yo que tuviese ahí a la mano el verso, llamémoslo así, clave de nuestro estudio de hoy, este verso 9, ¿no? Donde dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, para que sean perseverados. Este es el tema central, la petición central, ¿no? Y esta petición que Jesús está haciendo la va a basar sobre la pertenencia de los discípulos al Padre, estos que te pertenecen, ¿no? Y aparte que gracias a ellos tu nombre será glorificado como yo te he glorificado. Sobre esta base sólida es que Jesús está haciendo esta petición. Iba a dejarlos en el mundo. Tome en cuenta que Jesús va a dejar a sus discípulos en el mundo y que estos pues obviamente estarán sujetos al odio porque el mundo es antagónico a Dios. Y entonces Juan nos presenta en esta oración, en este relato del capítulo 17, 3 razones por las cuales Jesús no oró por el mundo. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y uno se pregunta: ¿y por qué, si la Biblia dice que Dios amó al mundo, por qué Jesús entonces no oró al mundo? Bueno, porque en este caso, en este fragmento, en esta porción de la Biblia, del capítulo 17, la oración era para el sacerdocio de sus discípulos. Y el sacerdocio solamente puede ser llevado a cabo por los creyentes. Y el mundo no cree, el mundo niega a Dios y no cree en Dios. Y esta oración está dirigida hacia el sacerdocio, por lo tanto esto es solamente para los que aceptan a Dios y aman a Dios y creen en Dios y siguen a Dios. La otra razón es que esta oración es solamente para aquellos que pertenecen al Padre. Tuyos son y tú me los has dado. Y el mundo no le pertenece al Padre, aunque el Padre es creador del mundo, Él es el autor de la creación. En realidad, yo estoy hablando del mundo como sistema, ¿no? Como enemigo de Dios, como este sistema humanista, moderno, que niega la ley de Dios, que niega la voluntad de Dios, que niega la existencia de Dios, no le pertenece al Padre. La tercera razón es que será a los creyentes a quienes se les dejará la tarea de orar por el mundo. Usted y yo tenemos que orar por el mundo. Tenemos que interceder por el mundo. En este momento, en Juan 17, no era momento para que Jesús orase por el mundo. ¿Por qué? Porque en este momento, en Juan 17, Jesús está intercediendo por sus discípulos. Y obviamente
entre ellos también nosotros. Dentro de esta tercera petición dice: Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Les repito, el tema central es la preservación. Y entonces, cuando le llama Padre Santo, estamos viendo a un Jesús que está haciendo hincapié en un atributo de Dios que es completamente contrario con el carácter del mundo. Por eso es que esta oración está dedicada a los creyentes, no al mundo. Y Jesús pide que se proteja y se preserva a los suyos a través de la palabra. Te pido que sean uno, así como nosotros. Está pidiendo por unidad. Y ojo, porque que sean uno, cuando nosotros leemos este pasaje muy interesante, que sean uno, da la impresión, Padre, te pido que sean uno, como si no lo fueran, ¿no? Entonces, que a partir de ahora ellos sean uno. Da la impresión de que no tenían unidad y que debían de llegar a tener unidad. Pero en realidad, si nosotros revisamos el texto, y por la conjugación del aoristo ahí griego que presenta el pasaje, una mejor traducción sería: Padre, yo te ruego para que continúen siendo uno. Los discípulos ya tenían unidad. Jesús se encargó de edificar esa unidad durante sus 3 años y medio de ministerio con ellos. Note usted que Jesús toma a pescadores, note usted que Jesús toma a cobradores de impuestos, note usted que Jesús toma a revolucionarios como aquel celote, ¿no? Y uno podría decir, ¿cómo es que estos pudieron convivir en el ministerio? Seguramente habrán tenido roces, seguramente habrán tenido ahí sus diferencias políticas, y seguramente Jesús les fue ministrando que sobre toda convicción que pudieran haber tenido, que pudieran haber adquirido en la vida, hay una convicción mayor, que es la voluntad de Dios el Padre. Y entonces Jesús fue formando una unidad en sus discípulos. Usted me podrá decir, hermano, pero pues ¿cuál unidad? Si a la hora buena, a la hora que llegaron los catorrazos con el arresto en el Huerto de los Olivos, todos salieron corriendo. Bueno, mi hermano, mi hermana, con todo respeto, si usted y yo hubiésemos estado ahí, nosotros también hubiésemos salido corriendo, pese a las convicciones que hubiésemos tenido en nuestro corazón. Pedro tenía una convicción: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y no olvidemos que Pedro muchas veces hablaba lo que el grupo pensaba. Y el grupo pensaba que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora conozco que eres el Cristo. Padre, Señor, perdóname que soy pecador. Esta es una convicción que se dará mucho en los discípulos. Entonces ahí hay unidad. Pero obviamente cuando viene el arresto, pues ellos quieren preservar su vida y salen huyendo. Y es muy fácil decir, fueron unos cobardes. Bueno, mi hermano, mi hermana, yo le aseguro que si usted y yo hubiésemos estado ahí, hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Y así tenía que suceder. ¿Por qué? Para que no hubiese héroes alternativos o alternos. Porque esta obra le pertenecía a Jesús. La pasión, el sacrificio, la cruz, la resurrección del sepulcro eran solamente de Jesús. No tenía lugar para otro tipo de héroes. Era necesario que salieran huyendo, pero eso no significa que no tuvieran unidad. Y los discípulos ya contaban con esa unidad. Lo que Jesús está orando es que ellos no pierdan esa unidad, así como Él mantenía unidad con el Padre. Cristo jamás pidió por una unidad institucional. Él jamás habló de que fueran una sola religión. Lo que Él pidió es que se preservara una unidad que ya existía en ellos, una unidad en el corazón, en la fe por el Padre. Mi hermano, mi hermana, esto es muy importante. Si usted analiza lo que estamos hablando en este texto, esto es muy importante porque de repente tenemos situaciones en las que como cristianos tendemos a inclinarnos por una fidelidad hacia nuestra iglesia local y pareciera que nuestra iglesia local
es la dictaminadora de la verdad. Y si otros cristianos no practican lo que yo practico en mi iglesia local, entonces me atrevo a decir que ni siquiera son cristianos verdaderos, ¿no? Bueno, yo lo entiendo de personas que niegan la divinidad de Cristo Jesús. Lo entiendo de personas que niegan las verdades centrales del Evangelio. ¿Cuáles son esas verdades centrales? Usted las puede encontrar en las 5 solas de la Reforma, ¿no? La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Jesús y a solo Dios sea la gloria, ¿no? Pero si de repente hay unas verdades periféricas que varían, como es el caso de los que creen en hablar en lenguas, los que creen en profetizar, los que creen que ya no se hablan lenguas, los que creen que ya no se obran milagros, los que se caen, los que no se caen, etc. Muchas veces ahí vemos a la iglesia cristiana fraccionada, ¿no? Y si nosotros lo analizamos, estas iglesias en realidad mantienen sus verdades centrales. Pero hay verdades periféricas donde cada uno tiene su interpretación, sobre todo en el actuar del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros entendamos Juan 17, donde Jesús está orando por la unidad de sus discípulos. Y cuando nosotros muchas veces decimos, pues yo no creo que estos cristianos sean verdaderos cristianos, porque creen en, no lo sé, en el bautismo, en el Espíritu Santo, cuando no hay segundas experiencias, etc. Y ponemos en tela de juicio su salvación y su parte en el cuerpo de Cristo, mi hermano, mi hermana, temo decirle que quizá entonces usted no se estaría mostrando como un verdadero creyente. He tenido la fortuna de conocer amigos cristianos, presbiterianos, metodistas. Yo trabajé para una escuela metodista. Obviamente por el contexto de nuestra iglesia conocemos a muchos bautistas, muchos carismáticos, pentecostales. Y he conocido a gente muy fiel a la obra del Evangelio. Y pese a que quizá no coincidimos en muchas prácticas, en muchas de las interpretaciones del actuar del Espíritu Santo, entendemos la hermandad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de las verdades centrales, pese a las diferencias de las verdades periféricas. Alguna vez en un curso lo comenté, ¿no? Una compañera que tenía yo ahí en el seminario, donde ella ejercía el pastorado en su iglesia. Y pese a que nosotros, como Iglesia Bíblica Torrefuerte, tenemos la convicción de que el pastorado es un ministerio solamente para los varones, yo no puedo negar que esta hermana es mi hermana en Cristo, es nuestra hermana en Cristo, que es una persona muy fiel, ¿no? Y que pues ella trataba o trata de seguir con fidelidad los pasos del maestro, ¿no? Y yo no puedo decir simplemente, pues es que no debieras de ser pastora porque las mujeres no deben ser pastoras y me atrevo a dudar que seas hija de Dios. Eso sería algo demasiado imprudente. Mi hermano, mi hermana, un verdadero creyente siempre va a mantener la unidad de la iglesia gracias a su relación con Dios. Cuando alguien que se dice ser cristiano duda de otros cristianos porque no hacen lo que él hace en su iglesia, déjeme decirle que esa persona tiene más que fracturada su relación con Dios. No caigamos en ese error. Es muy claro, le repito, cuando las verdades centrales sí son diferentes. Cuando yo me topo con una persona que me dice que el Espíritu Santo no es Dios y que es una energía de Dios, cuando yo me topo con alguien que dice que Jesucristo no era Dios, que fue un hombre como cualquiera de nosotros, que de hecho él sigue muerto
y que fue un gran profeta y fue una vida ejemplar, pero no pasó más allá de eso, eso sí está atacando nuestras verdades centrales, y ahí sí podemos decir que esa persona no es hermano en la fe. Pero lo que sucede en la iglesia cristiana es que de repente se tienen varias denominaciones donde las diferencias se dan en las verdades periféricas. Sin embargo, siguen siendo nuestros hermanos en Cristo. Hermano, pero es que hay quien se quita el saco y mueve el saco y toda la gente se cae y se deja mover por la emoción. Sí, mi hermano, mi hermana, pero mientras sigan manteniendo las verdades centrales, Dios es fiel, ¿no? Que quizás sea un engaño de muchos pastores que extorsionan a la gente con evangelios de prosperidad, etcétera. Mi hermano, mi hermana, ellos ya darán cuenta. Pero no nos atrevamos a levantar un juicio y decir que ellos no son cristianos y no son hijos de Dios. Es algo que sería muy grave. Y recuerde, un propósito que tenemos como iglesia, y yo oro mucho por este propósito y le pido encarecidamente que esté orando por nosotros como Iglesia Bíblica Torrefuerte, es evitar el hablar de lo que hacen otros. Nosotros tenemos que ministrar lo que Dios demanda de cada uno de nosotros en nuestros corazones y no estar ocupando el púlpito o estos espacios para hablar de lo que otros hacen. Si ha sido así, híjole, pues imploramos el perdón de Dios. Imploramos la misericordia de Dios, porque en realidad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Me gusta cómo lo establece el salmista, ¿no? Yo soy polvo y ceniza delante de mi Señor, como para hacer un juicio de ese tipo, ¿no? A veces, mis hermanos, nos gana el corazón y es muy fácil levantar la crítica. Y ahora mira esos ridículos, lo que están haciendo, etcétera. Pero ojo, porque si hacemos eso estamos atentando contra la oración de nuestro Señor Jesucristo del capítulo 17 de Juan. Por eso es que este capítulo tiene que ser leído con mucho temor, con mucho temblor y con mucha reverencia para nuestro corazón y para lo que muchas veces sale de nuestro corazón. Es ahí donde le digo que este capítulo en verdad nos deja mucha riqueza. Dentro de la tercera petición, que los guardes del mal, Jesús ya había indicado que a sus discípulos que el mundo los iba a aborrecer. Entonces su petición de Jesús a Dios no es que los saque del mundo, no es que los retire al mundo, sino que los proteja en este mundo que les va a aborrecer. Y cuando Jesús dice que los guardes del mal, esa palabra mal, en realidad la traducción es del maligno, que los guardes del maligno. Está hablando de la persona de Satanás, del diablo, ¿no? Y a pesar de que el mundo está siendo gobernado por el diablo, Jesús fue su voluntad dejarlos en el mundo, pero obviamente no dejarlos abandonados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo ya se había mostrado como la verdad, como la vid verdadera, como el pan verdadero, ¿no? Jesús ya se había manifestado como la luz verdadera, y de hecho él ya había prometido el Espíritu de verdad, el Consolador, el otro Consolador, el Paracletos, que traería la verdad, porque también en él hay verdad, ¿no? Y entonces a él le preocupa la estancia de sus discípulos en un mundo que odia a Dios, que no quiere reconocer a Dios y que por lo tanto será hostil con estos discípulos. Por lo tanto ellos van a requerir de esta santificación que será fortalecida en su palabra. Y usted y yo, mi hermano, lo hemos vivido muchas veces el rechazo del mundo, y hemos encontrado fortaleza y refugio precisamente en la palabra, en aquella escritura donde Dios nos aparta y nos santifica. Y ojo, los discípulos, dice la palabra, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces decíamos,
La petición de Jesús no era que los discípulos fueran retirados del mundo, sino que fueran protegidos. Pero esto no quiere decir que entonces Jesús los dejó ahí aventados en el mundo, sino que los envió, los comisionó. Por eso es que en esta oración encontramos mucho este juego de palabras, enviado y al mundo, ¿no? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es muy común este juego de palabras. Como en todo el Evangelio de Juan vamos a encontrar siempre la conjugación de las palabras creer y vida. Creyeron y di vida eterna, etcétera, ¿no? El propósito de los discípulos, entonces, si lo vemos así, es igual que el propósito de Jesús, ¿no? Ambos glorificarán al Padre. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús vino a este mundo a glorificar al Padre y entonces nosotros hemos sido comisionados en este mundo para glorificar al Padre. Note usted cómo está la misma intención, el mismo propósito en dos entidades diferentes, en Cristo Jesús y en los discípulos. Pero hay una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús va a glorificar al Padre en la cruz. Mientras que los discípulos, y entre ellos estamos nosotros, los seguidores de Cristo Jesús, estamos comisionados para glorificar al Padre. ¿Cómo? No yendo a la cruz, sino llevando el mensaje de la cruz. Qué hermosa enseñanza nos deja este magnífico pasaje de Juan 17. Jesús ha glorificado al Padre, lo ha glorificado desde su obediencia, lo vimos ahí en el bautismo, en el Jordán. Este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Lo hemos visto en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado en el cual me deleito. Y ahora lo vemos en la cruz. Jesús ha glorificado al Padre siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces nosotros tenemos el enorme privilegio de glorificar a Dios el Padre, llevando a este mundo que aborrece a Dios el mensaje de la cruz para todos aquellos, mi hermano, mi hermana, que tienen hambre de escuchar este mensaje. El mundo está lleno de personas hambrientas, personas con sed de justicia, personas que están viviendo opresión, pobreza, etcétera, y que necesitan el mensaje de la cruz, del cual Pablo habló ahí en Corintios, porque no me propuso otra cosa sino hablar de Cristo y de este crucificado, porque ese es el mensaje que tenemos que dar. No venimos a hablar aquí de la última tendencia de la psicología, de la pedagogía. No venimos a hablar acerca de lo que han hecho determinadas personas, determinados ministerios. Nosotros debemos hablar el mensaje de la cruz, porque ese es el mensaje que glorifica al Padre. Y entonces, bueno, pues viene acciones del futuro y una promesa. Dentro de esta oración, Jesús empieza a narrar cosas del futuro y empieza o nos deja ahí una promesa, ¿no? ¿Por qué? Porque la predicación de los discípulos va a afectar al mundo. Y entonces Jesús ora, y no solamente te pido por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y mi hermano, mi hermana, ahí estamos tú y yo. Tú y yo somos aquellos que han sido afectados por la palabra de ellos. Mi hermano, qué bendición que en este momento, en Juan 17, Jesús habló al Padre de ti y de mí. Estuvimos en su oración, fuimos parte de su oración. Y entonces Jesús vuelve a reiterar esta unidad esencial, ¿no? El ser de una misma naturaleza que se tiene que ver reflejada en la verdadera iglesia como el cuerpo de Cristo. En esta iglesia que vive y que defiende las verdades centrales y que por lo tanto con una relación sólida con el Padre mantendrá la unidad y no estará desviándose o distrayéndose en las diferencias periféricas.
Es un argumento que usan mucho, por ejemplo, la Iglesia Católica. No es que los evangelistas o los protestantes, como nos llaman, siempre viven desunidos. En cambio, nosotros mantenemos unidad, cosa que si vemos en la historia, en realidad nunca se dio. Hubo mucha división en la iglesia cristiana, en la iglesia católica con las órdenes, etcétera. Sin embargo, mi hermano, ojo con esto que voy a decir. Inclusive hay personas católicas que guardan las verdades centrales del Evangelio y que también son hermanos en Cristo Jesús. Ah, hermano, eso es ecumenismo. No, yo no estoy hablando de hacer una alianza con la Iglesia Católica, pero júrelo que habrá personas y hay personas que profesan la religión católica y sin embargo han entendido las solas, estas famosas solas que cita Lutero, que en realidad no escribe Lutero, él las extrae de la palabra. Entonces hay personas que inclusive profesando el catolicismo, en la palabra encontrarán las verdades centrales y serán fieles a estas verdades centrales. Y por lo tanto, ellos también formarán parte del cuerpo de Cristo y en esto tenemos que tener unidad. Ojo, la unidad de los creyentes no es el mensaje que el mundo necesita. Nosotros no tenemos que estarle presumiendo al mundo que somos unidos. Lo que el mundo necesita saber es la causa de esa unidad. Y la causa de la unidad en el cuerpo de Cristo es la persona de Cristo y su obra. Usted y yo tenemos que proclamarle al mundo, tenemos que hacerle saber al mundo quién es Cristo y cuál es su obra. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque estaremos en la presencia de Cristo. Y en esta oración, Jesús habla de que estaremos con Él, no como un anhelo, lo establece como una garantía. Es así entonces que dice el Señor Jesucristo: les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Y viene la promesa, ¿no? El Padre es justo ante un mundo que es injusto. Y los seguidores, los discípulos, habían recibido la revelación del Padre a través de Cristo Jesús y creyeron en esta revelación. Y entonces Jesús promete seguir con esta revelación para que el amor del Padre, dice, esté con nosotros. Estamos ya en los últimos versículos del capítulo 17. Jesús promete que va a seguir esta revelación. Ojo, porque en sesiones anteriores lo habíamos comentado. Nosotros en particular no desarrollamos este ejercicio de las profecías y de los profetas, porque nosotros creemos que la revelación de Dios está completa en la palabra, ¿no? Y aquí pareciera que hay una contradicción. A ver, entonces, si dices que ya se dio la revelación completa, ¿por qué Jesús prometió seguir con la revelación, no? Bueno, obviamente él está hablando de la revelación que traerá el Espíritu Santo, que aún no había venido en ese momento a los discípulos, ¿no? Y que seguirá esta revelación, que podemos entender es completa cuando el autor de Hebreos establece en el inicio de su epístola que Dios ha dado a conocer su voluntad, primero por los profetas, los padres. Estoy abriendo mi Biblia porque no quiero distorsionar la escritura. Usted lo puede encontrar ahí en Hebreos 1, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días o en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros sabemos que la revelación completa está ya en el Hijo y lo tenemos registrado en la palabra de Dios. Por eso es que nosotros en particular no
nos manejamos por las profecías ni manejamos un cuerpo ministerial de profetas, ¿no? Pero le repito, estas son verdades periféricas. No quiere decir que aquellos que lo hacen no son nuestros hermanos o no son verdaderos cristianos, porque le repito, inclusive he conocido a hermanos en movimientos carismáticos o pentecostales que son muy fieles en las verdades centrales. Ya cuando estemos delante de la presencia del Señor, pues Él nos aclarará todos estos grises que llegamos a encontrar en la interpretación de las Escrituras. Otra dimensión a nuestro conocimiento del amor de Dios. Esto es un hecho, ¿no? En esto que acabamos de ver, donde Jesús promete que va a seguir la revelación para que el amor del Padre esté con los discípulos, nos permite ver otra dimensión del amor de Dios. Ya no se trata del amor de Dios como un instrumento por el cual somos beneficiados. No quiero decir que esto no sea el amor de Dios. Sí, el amor de Dios es un instrumento por el cual Él nos bendice. Pero aquí nos muestra una dimensión más profunda, donde el amor está presente en nuestros corazones. No solamente es una cualidad que nos beneficia, sino que también es una cualidad que habita en nosotros. Por eso es que nosotros, teniendo a Dios en nuestro corazón, podemos amar como nunca habíamos podido. Y es así que la oración termina con las palabras de Jesús: y yo en ellos, ¿no? Que el amor del Padre esté con ellos y yo en ellos. Mi hermano, mi hermana, el amor de Dios, de nuestro Dios Padre, está en cada uno de nosotros. Pese a lo que puedas estar viviendo, el amor del Padre está en ti y Jesús está en ti. Y tienes que caminar con esta convicción. ¿Sabes por qué? Porque Jesús la declaró en una de las oraciones más profundas que nos regala la Biblia. Bien, para terminar esta sesión, unas preguntas para reflexionar. Los verdaderos discípulos están en el mundo por voluntad del Padre. Él no los quiso retirar, Él los quiso dejar con un propósito. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿qué estás haciendo en el mundo? ¿Qué estás haciendo en este mundo en el cual has sido comisionado? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero hemos sido enviados al mundo. Entonces, mi hermano, le pregunto, ¿cómo se está relacionando con las personas de este mundo, pero sobre todo con otros creyentes en este mundo? ¿Cómo se está relacionando? ¿O está atentando contra la unidad? Leer Juan 17 es igual, al igual que el resto de la Biblia, leer Juan 17 al igual que el resto de la Biblia es entrar al lugar santísimo. Por lo cual le tengo que preguntar, ¿cómo se acerca usted a la Biblia? ¿Lo toma como un libro más? Mire, yo le quiero abrir aquí mi corazón. Una práctica que yo tengo, y sé que me voy a quemar acá, pero una práctica que yo tengo es que de repente cuando voy al baño me llevo un libro. Hasta mi familia, mi esposa, mis hijas me hacen burla. Ahí vas con tu libro, ¿no? Ya se imaginará que entonces me tardo mucho en el baño. Pero eso quedará entre nos. Pero una de las cosas que hacía y que debo confesar con mucha vergüenza, lo tengo que decir, es que de repente me llevaba yo mi Biblia, ¿no? Y mi pretexto era, pues es que necesito estar estudiando o seguir avanzando con mi lectura. Pero la verdad es que este pasaje tocó mi corazón porque abrir la Biblia es como entrar al lugar santísimo. Por lo tanto, pues llevarme la Biblia al baño, pues es simplemente atentar contra la santidad de Dios, ¿no? No quiere decir que me va a venir lepra o me va a caer un rayo, ¿no? Pero muchas veces cometemos el error de tratar a la Biblia como cualquier otro libro, como si abriera usted el Baldor, o como si abriera usted el Quijote, o qué sé yo, ¿no? Y esto nos tiene que llevar a reflexionar, mi hermano, mi hermana.
cómo nos estamos acercando a la Biblia y sobre todo, cómo estamos haciendo uso de la Biblia en nuestra vida y para con los demás. Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco en verdad enormemente que me haya acompañado en esta, la 11ª sesión de nuestro curso El Evangelio de Juan. Recuerde que por única ocasión este curso se va a 13 sesiones, por lo tanto todavía nos veremos en 2 sesiones más, si Dios lo permite, para terminar ya nuestro curso de este Evangelio que es maravilloso. No me resta más que hacer una oración y bueno, pues dar gracias a Dios por esta sesión y poner en manos de Dios la meditación y todo lo que hagamos alrededor de ella. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, simplemente te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este regalo tuyo de tu palabra, mi Dios. Toda la Biblia, mi Dios, es un regalo maravilloso. Pero mi Señor, esta oración, Padre, de tu Hijo Jesucristo, plasmada en Juan 17, mi Señor, sin ánimo de idolatrar el texto, no, Señor, adoramos al Dios que habló en este texto, el Dios que habla a través de este texto. Mi Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Padre, el resto de los días, Padre, a entender cada vez más la profundidad de este texto, pero sobre todo a hacerlo vivo y eficaz en nuestra vida, mi Dios. Porque de esto se trata la vida, Padre, de vivirla para ti. No podemos si tú no vas con nosotros, si tú no nos guías, si tu Espíritu Santo no nos lleva de la mano. Por eso es que te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Le agradezco mucho. Que Dios le bendiga. Y recuerde, por favor, lea la Biblia y entréguese a Cristo.